Perfecto. Entonces, pues como les platicaba ya en alguna de las clases anteriores, el concepto de límite es un concepto muy importante en el cálculo. Básicamente este curso de Matemáticas 2 es enfocado en aprender cálculo y digamos que el concepto de límite es la base de cómo construimos todo ese cálculo. Entonces, el concepto de límite lo van a encontrar cuando veamos derivadas, cuando ven el tema de series, que era parte de Matemáticas 1, pues también las series involucran el límite de una suma parcial. También cuando veamos integrales, también nos vamos a encontrar otra vez con el concepto de límite, porque las integrales a final de cuentas son los límites de una suma de Riemann. Y pues como ya vieron en las presentaciones de sus compañeros, pues para definir continuidad más allá del concepto intuitivo que ahorita estuvieron mencionando mucho de trazar una gráfica sin levantar el lápiz del papel, pues si nosotros queremos estudiar el concepto más formal de continuidad, pues necesitamos ocupar el concepto de límite. Entonces, pues como ven, el concepto de límite va a estar metido en todo el cálculo, en los conceptos más centrales del cálculo, e inclusive en estadística, ¿no? Cuando ustedes vean su curso de estadística y vean, van a empezar a ver histogramas, y luego van a ver cómo a partir de un histograma, pues pueden proponer una función continua. O sea, un histograma va a ser un concepto de matemáticas discretas. ¿Y a qué me refiero con discretas? A que en lugar de tener un fenómeno que cambia continuamente, o sea, que cambia todo el tiempo, allá lo que tienen es conjuntos de valores aislados. O sea, van a hacer una gráfica de un histograma. ¿Sí conocen los histogramas o todavía no han visto nada de eso? Sí, Sí, Ok, perfecto. Entonces ustedes ya saben cómo es un histograma, ¿no? Va a ser una gráfica así, que consta de rectangulitos que se llaman bines, y básicamente esos son discretos, se llaman discretos porque los estoy graficando en intervalos de números bien definidos, pero son números que se cortan, no son números continuos. Entonces, para pasar de histogramas a una función continua, justamente lo que van a hacer es aplicar el concepto del límite. Y básicamente, como les digo, eso va en todas esas áreas de las matemáticas. Entonces, pues vamos a platicar acerca del concepto intuitivo. Entonces, pues aquí en la imagen tienen a una persona que está corriendo. Esa persona pues tiene el objetivo de llegar a una meta, ¿no? A un punto final de esta trayectoria. Entonces, pues nosotros la condición que le damos a esta persona es de que siempre avance. Le decimos, siempre tienes que avanzar, pero vas a avanzar con una regla en particular. Esa regla va a ser que si tú estás aquí en tu punto inicial y quieres llegar al punto final, pues primero vas a avanzar la mitad de la distancia total. Entonces avanza la mitad y se queda aquí, ¿no? Bueno, no se queda parada, sino que sigue avanzando, pero el primer avance pues va a ser a la mitad del punto final. Y la regla nos dice que la siguiente parte que va a avanzar va a ser la mitad de lo que le queda por recorrer. O sea, este trayecto lo partimos a la mitad y le decimos que en la segunda, el segundo avance va a ser este. Y esa regla se va a seguir aplicando y aplicando de manera continua y de manera infinita. Entonces siempre la persona va a avanzar la mitad del fragmento que le queda. Aquí le quedaba esto, entonces va a avanzar esto. Aquí le queda esto, entonces va a avanzar la mitad. Y así nos vamos de una manera infinita. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues ahí ocurre un concepto que es un concepto matemático de que tú puedes avanzar de un punto a otro sin llegar a él. Esto yo sé que suena un poco extraño, esto no es algo intuitivo porque en la vida real nosotros vemos los casos donde tú empiezas en un punto inicial y terminas en un punto final y siempre vas a llegar, ¿no? Eso es, digamos, el ejemplo de la vida real, así es lo que nosotros interpretamos del mundo. Sin embargo, si nosotros lo vemos de una manera abstracta, de una manera puramente matemática, pues nosotros podemos aplicar esta regla y realmente, si lo piensan desde esa manera matemática, siempre se va a poder que el siguiente fragmento avancemos nada más la mitad y el siguiente otra vez nada más la mitad.
Eh, ese sería básicamente un concepto de algo que cambia de manera infinita y que ahí dentro está el concepto de límite, ¿no? Tenemos un cambio infinito y que al final, matemáticamente no llega al final. Entonces, vamos a ver otros 2 ejemplos para que quede esto un poquito más claro. Entonces, ese fue el ejemplo uno. El ejemplo 2 vamos a tener 2 líneas verticales. ¿Qué pasa si nosotros acercamos estas 2 líneas? Pues se van a ver así, ¿no? Más o menos. Ahora, si nosotros, agarramos una lupa o hacemos zoom de esto, vemos estas mismas líneas que ya están más cercanas, ¿cómo se van a ver si nosotros le ponemos una lupa encima? Pues se van a ver otra vez más grandes, ¿no? ¿Y qué va a pasar si digo, bueno, pero yo las quiero acercar, entonces las voy a acercar más? Otra vez se van a ver de esta manera, pero si yo agarro otra vez mi lupa o mi zoom y vuelvo a aplicar zoom en estas 2 líneas, pues, ¿qué va a pasar? Que otra vez se van a ver de este tamaño, ¿no? Entonces, otra vez ahí tenemos un caso donde tenemos este proceso límite, este proceso infinito, donde nosotros vamos haciendo nuestro zoom y siempre va a haber una distancia entre estas 2 líneas, siempre. Otra vez, este es un concepto abstracto, es un concepto matemático. Y ahora que ya vieron el video de fractales, pues ya podemos hacer una analogía con eso. Entonces, acuérdense que en el video de fractales yo empezaba diciéndoles sobre cómo es un fractal matemático, ¿no? Y en ese fractal matemático nosotros íbamos haciendo ese zoom y ese zoom y ese zoom de manera infinita y esa ecuación, esas reglas matemáticas siempre se seguían aplicando, aplicando, aplicando de manera infinita otra vez y yo siempre iba obteniendo la misma figura, ¿no? Eso era lo autosimilitud. El punto de lo que les quiero mostrar aquí es que este concepto de ir aproximándonos y de nunca llegar a lo que queremos, como en el caso de llegar a la meta o como en el caso de que estas 2 líneas, aunque yo las siga juntando, pues realmente en el concepto abstracto nunca se juntan. Igual en los fractales pasaba lo mismo, ¿no? Acercamos, acercamos y siempre podemos encontrar el mismo patrón repetido, aunque nosotros seguimos aplicando la regla y aplicando la regla, ese va a ser un proceso infinito. Y eso pasa en los fractales matemáticos, como cuál, pues como el copo de Koch, como el triángulo de Sierpinski, los que les mostré en el video, ¿no? Pero luego nos fuimos a la parte del mundo real, luego nos pusimos a ver fractales que se encuentran en la naturaleza y les mostraba yo el ejemplo del brócoli, ¿no? El brócoli romanesco. Entonces, ahí pasa algo similar aquí, porque matemáticamente este concepto de límite hace que estas 2 líneas nunca se peguen, pero ese es un concepto que va en contra de nuestra intuición. O sea, igual con este caso es más claro. Esto va en contra de nuestra intuición porque si nosotros empezamos en un punto inicial, terminamos en el final, ¿ok? Entonces es difícil pensar o es contraintuitivo pensar que realmente, si lo vemos como un concepto matemático, nunca llegamos a este final, ¿ok? Entonces esa es la analogía. Cuando teníamos un concepto de fractal matemático, pues siempre podíamos acercarnos y siempre podíamos encontrar el mismo patrón adentro. Eso no necesariamente pasa en los casos de la vida de la naturaleza, ¿no? En la naturaleza no tenemos suficientes instrumentos para ver si adentro del brócoli siempre vamos a tener ese patrón que se repite, siempre vamos a tener esos conitos. Lo mismo si nos tomamos cualquier otro fractal, ¿no? No tenemos instrumentos de laboratorio como tal que nos permitan ver eso de si siempre es infinito o en la realidad es infinito o no es infinito, pero matemáticamente el concepto pues en el concepto abstracto este infinito siempre va a existir, estas líneas nunca se van a tocar, la persona no puede no llegar a la meta y básicamente ese concepto es lo que se llama como el corazón del concepto de límite. Y eso no lo vemos únicamente ahí, sino que también lo podemos ver aquí. Déjenme ver si puedo pintar. Aquí está.
Cuando estaban en matemáticas 1, ustedes vieron los números reales, ¿no? Entonces, esos números reales los vamos a graficar aquí en esta recta, los reales, ¿ok? Los pintamos en la recta y, por ejemplo, nos vamos al intervalo 0, 1. Y pues este concepto que otra vez les platico de aquí de procesos infinitos que nunca se acaban, pues también ocurre en los números reales. Es la naturaleza de los números reales, de hecho. Entonces nosotros siempre podemos buscar un número que esté entre estos dos, entre el 0 y 1, y buscar, aquí tendríamos por ejemplo un punto 5, y si nos seguimos realizando este proceso, esta regla, siempre vamos a poder encontrar un número que esté dentro de estos dos, ¿no? Y lo seguimos graficando así como un proceso infinito, 0.25. Y otra vez nos vamos a la mitad y otra vez nos podemos seguir aproximando. Y pues aquí ya, ay, se me perdió el puntero, aquí está. 0.125 y así nos vamos a la mitad y aquí nos queda otro punto, nos vamos a la mitad, nos queda otro punto, a la mitad otro punto. Y el punto de esto es que nosotros siempre dentro de estos números, aunque no lo podamos graficar porque tenemos aquí conceptos de la línea del grosor o no tenemos suficiente espacio para ver qué pasa aquí adentro, pues otra vez si agarramos nuestra lupa y vemos qué pasa en esta región, pues nosotros seguimos aproximando y aproximando y siempre podemos entre dos números encontrar uno que está en medio, uno que está en medio y así. Matemáticamente, pues ese es el concepto de infinitos números dentro de los reales. O sea, por eso los reales son un conjunto infinito. Y bueno, ya podríamos platicar de diferentes tipos de infinitos, ¿no? Pero el punto es que siempre podemos ir escribiendo números que están ahí adentro. Siempre podemos, por ejemplo, empezamos con punto 1, siempre podemos avanzar a un número que está dentro, que simplemente es aumentando un cero, y seguimos avanzando y aumentamos otro cero. Y así, ¿no? Entonces, esa naturaleza de los reales, de tener siempre un conjunto infinito de números adentro de ellos, pues es lo mismo que estamos viendo aquí. Y lo que quiero que reflexionen, pues, es que esto es algo abstracto, es algo matemático. Nos cuesta trabajo en la intuición, porque en la vida real nosotros no vemos esto. Nosotros vemos que la persona sí llega al final. Nosotros vemos que estas líneas, pues, sí se juntan y se parecen a una, casi, y siempre las podemos juntar. Eso es como en la vida real, pero si nosotros lo pensamos matemáticamente, abstractamente, casi filosóficamente, pues lo que vamos a ver es eso, que son procesos infinitos que siempre se pueden seguir aplicando. Y otra vez les digo, ese es el corazón del concepto de límite, esa es la parte intuitiva. ¿Y de qué nos sirve saber esto? Pues que esto nos ayuda a entender otros casos que de repente ya no parecen tan intuitivos y nos ayudan a entender qué es un límite. Por ejemplo, aquí tengo una función. Esta es una función discontinua y yo quiero calcular el límite en el punto x0. Entonces, ¿qué hago? Pues ustedes ya saben que tenemos límites laterales, ¿no? Un límite que viene desde la derecha hasta el punto que yo quiero encontrar y otro límite que viene desde la izquierda. Entonces me acerco a los valores que el punto que me interesa, me acerco, me acerco, me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda. ¿Ok? Y entonces muchas veces confunde que yo digo, ¿por qué el límite de esta función? ¿Por qué no es simplemente evaluar la función en el punto y ya, no?
Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que el límite de f de x0 es igual a este punto. Vamos a escribirlo. El límite, cuando x tiende a x0, nosotros podríamos pensar que simplemente es f de x0. Pero ahora, como ustedes ya lo vieron, como ustedes ya lo expusieron, realmente el límite de esta función no va a ser x0. Esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque el concepto de límite lo que le interesa no es cuál es la función evaluada en el punto, sino es estudiar las tendencias de cómo cambia esa función cuando nos acercamos al punto que nos interesa. Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es no fijarnos en el punto final. O sea, si hacemos la analogía con el ejemplo 1, no fijarnos cuando la persona llega a la meta, sino todos los pasos anteriores. Y como es un proceso infinito, pues justo no tiene sentido fijarnos en el punto final, sino lo que nos interesa es fijarnos en todos estos puntos intermedios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues decimos el límite de la función cuando me acerco a x0 por la derecha, pues ¿quién va a ser? Cuando me acerco por la derecha, tiende a este punto, ¿no? Entonces, ¿quién sería? Pues f de x0 por la derecha. Pero si yo me fijo de esta función, ¿qué pasa cuando yo me acerco por la izquierda? Pues no me fijo en el punto final, no me fijo en la meta, sino me fijo en los valores a los que están tendiendo cuando me acerco por la izquierda. Entonces me voy a la función por acá, por acá. Imagínense ustedes que esto está derecho y entonces la función por la izquierda ya no tiende al mismo valor, ¿ok? No importa si aquí es discontinua y aquí no hay un valor. Si saben que esto significa que cuando hay un hueco significa que el valor no está definido ahí, está definido en otro lado. Puede que no esté definido, o puede que esté definido arriba, o puede que esté definido acá, donde la función lo diga, ¿no? Pero entonces si me acerco por la izquierda no me va a importar que este valor no exista ahí, sino que yo me voy a fijar únicamente en la tendencia de esta curva. Y entonces el límite por la izquierda va a ser este punto de aquí. ¿Ok? Entonces me acerco por la derecha, me acerco por la izquierda, los límites no son iguales, por lo tanto, el límite de f de x puedo decir que no existe, ¿no? Cuando x tiende a x0. No existe. O matemáticamente lo podemos escribir así. No existe. Ese sería un ejemplo. Este ejemplo ya lo hemos visto en algunas de sus exposiciones, sin embargo, pues yo quería ver cómo se relaciona esto con el concepto intuitivo y para que quede claro por qué no simplemente agarramos y decimos, pues el límite es la función evaluada en ese punto y ya, ¿no? Eso no es válido, no es válido en cierto tipo de funciones. En su examen van a explicar qué tipo de funciones no cumplen con que nosotros podamos evaluar directamente el límite en el punto de la función que nos interesa. Y vamos finalmente a ver otro ejemplo. Ese ejemplo de aquí, pues básicamente es otra vez una función que no es continua y básicamente va a pasar lo mismo, ¿no? A ver, ¿quién quiere explicarme este caso? Pues puedo yo. Ok, Este, pues ahí se ve un límite
cuando hay una función que es discontinua, creo que era discontinuidad evitativa, algo así, cuando nada más un punto específico no está expresado en la función, sino que se va a otro lado. O de salto también la pueden encontrar como discontinuidad de salto, de brinco. Tiene Ándale. varios nombres, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí el valor como tal de la función en ese punto es otro, no es L. Pero como estamos hablando de un límite, son valores que se aproximan, más no toman el valor de la función como tal. Entonces, cuando se aproxima por la izquierda con valores menores a iría hacia el punto L, se estaría acercando cada vez más. Y el mismo caso sería desde valores mayores a, o sea, desde la derecha. Entonces, podríamos decir que el límite de la función en A existe y que es L. Exactamente. Entonces, pues nada más es una aclaración porque suele ser como un error común o a veces que no se entiende bien por qué si yo tengo el valor evaluado aquí en esta f de a, ¿por qué el límite no es f de a, no? Pero pues la respuesta ya la dijo su compañero. En límites no nos interesa dónde está evaluada la función, sino lo que nos interesa es cuando nosotros nos acercamos hacia dónde se va esa función. Y era lo mismo que les decía antes. No nos importa dónde está la meta, sino lo que pasa antes de la meta, cómo llego a la meta. ¿Ok? Entonces, no sé si quedan dudas ahí.